Cuba se queda vacía. Ya esto no es un secreto a voces como lo es el turismo sexual. Esto es una realidad tan grande como una casa. Se ve en las calles cuando el visitante camina por las calles, cuando el cubano recorre sus calles, se ve en el malecón vacío por la noche. Todo el mundo se está yendo. Lo cierto es que Cuba está como mi reloj, parada en el tiempo. Yo hasta ahora no me había sentido motivado a hacer un video así con este título, hablando sobre este tema, porque es que ya hay muchos en YouTube. La comunidad de YouTube Cuba tiene muchos videos de este tipo y entonces no quería redundar sobre lo mismo. Pero ahora quiero compartir con ustedes una cosa, quizá, no sé si otros lo hayan hecho ya. Quiero compartir con ustedes lo que siente el que se queda. Ustedes saben que la comunidad de youtubers cubanos ha ido creciendo exponencialmente. Los que llevan tiempo en este canal saben que aquí se ha contribuido bastante a eso. He hecho muchas colaboraciones con muchos youtubers que van saliendo con el objetivo no solo de aportar variedad a este canal, de que ustedes vean caras nuevas, sino también de que esta comunidad crezca y se desarrolle y que esos youtubers que tienen talento tengan visibilidad y puedan desarrollar sus canales más rápido. La verdad es que los youtubers son personas igual que yo, igual que ustedes, igual que cada cubano que vive en Cuba. Son personas que tienen los mismos problemas que todos los cubanos tenemos. La realidad es que los ingresos de un youtuber son superiores a los del cubano promedio, pero cuando hay que conseguir las cosas pasamos los mismos problemas por las carencias que hay en Cuba. Si hay que ir a una tienda hay que hacer la misma cantidad de horas de colas, pagar las cosas a sobreprecio en la mayoría de las veces. Lo que no hay, cosas que ni con dinero se pueden conseguir. Y los youtubers, como el resto de los cubanos, también toman la difícil decisión de dejar todo atrás y salir a un país diferente a tratar de hacer su vida, porque en Cuba no la pueden hacer. Hay cosas que se van acumulando y a veces uno tiene la necesidad de sacarlas afuera. Y creo que este es un momento para mí de hacerlo, de compartir con ustedes lo que siento respecto a esta situación. Yo me siento motivado a hacer este video porque es que ya esto es una cosa constante. Yo hace un tiempo atrás llegó un momento en que ya yo no tenía amistades en Cuba, todos se habían ido. Y ese nuevo círculo de amistades que voy haciendo, amistades que tienen que ver con lo que hago ahora con YouTube, que son creadores de contenido también se están yendo y nuevamente mis amistades se están yendo. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Haces amistades, se van, te quedas sin amigos, vuelves a hacer amistades, se van, te quedas sin amigos, en fin, o sea, se repite el mismo ciclo. Y ahora se ha ido otra amiga, una de esas youtubers que conocí en mis viajes por las provincias, una de esas colaboraciones que hice, que he hecho muchas colaboraciones y de algunas de ellas han salido buenas amistades, de otras no, así es la vida. Hace ya un tiempo atrás yo me recuerdo que dos creadoras de contenido que yo conozco se iban a ir. En ese tiempo no se pudieron ir. En ese momento yo también tenía un familiar cruzando las fronteras y por suerte llegó y se me juntó todo en esa época. Y me sentí mal. Y ahora no diré que me siento mal, pero nuevamente siento ese vacío, que es lo que siente el que se queda, ¿no? Dicen que el que se va no siente lo mismo que el que se queda. Yo les quiero decir qué es lo que siente el que se queda, ¿no? La verdad es que cada vez que se va una amistad, uno siente un vacío por dentro, siente como un luto, pero a la vez eso está mezclado con un sentimiento de alegría, porque es alguien más que salió de Cuba, de un país donde lamentablemente no se puede hacer una vida normal, y se siente también alivio, porque es una persona menos que va a sufrir. Eso es lo que se siente, porque la verdad es que esas personas que se van están a 90 millas en su mayoría. Puede que hoy estén a 90, puede que mañana estén un poco más lejos, en dependencia de donde estemos nosotros los que hoy nos estamos quedando. Pero la verdad que es una situación triste, es una situación dolorosa,
Yo supongo que también para ellos, que tienen que dejar sus raíces, que tienen que dejar todo lo que han conocido, a sus amistades, a su familia. Y en el caso de los youtubers cubanos hay una particularidad, y es el tema de la censura, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, ese nerviosismo constante de que si te van a llamar, si no te van a llamar, hay gente a los que sí han molestado, en fin. Esto es lo que quería compartir con ustedes lo que siento ahora mismo por dentro. Este video lo hice realmente improvisado, sin ningún guión, es lo que me sale del alma, lo que me viene a la mente de decirles a ustedes. Me disponía a hacer ejercicios ahora, estaba preparado para eso, ya me ven con la facha que ando, que iba para el gimnasio ahora mismo, pero creo que no, creo que mejor voy a buscar a mi mujer, me cambio de ropa, busco a mi mujer, me voy para la calle, me doy unos tragos, trato de cambiar el ánimo y tomaré también decisiones. Nada, déjenme saber en los comentarios lo que ustedes creen. Este video puede que nunca salga público, quizás salga público algún día, pero es lo que quería compartir con ustedes. Déjenme saber en los comentarios lo que creen y bueno, los quiero mucho. Un abrazo.